de vida que nos está escuchando en esta hermosa mañana. Hay varias noticias que queremos compartir. Primeramente quiero agradecerle a Dios. Hoy estamos de manteles largos porque mi señora madre está cumpliendo años el día de hoy. Dios te bendiga, mamá Griselda. Sé que me estás escuchando ahorita a través de este medio. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé largura de vida. Yo me acuerdo mucho que recién, hermano, iniciamos el pastorado. Dios trató conmigo, me probó de una forma muy especial, donde le habían diagnosticado a mi mamá en el aspecto de una prueba de esfuerzo, que tal vez iba a tener un cateterismo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando ella va, amén, y consulta y se hace esa prueba, salió completamente sana y no tuvo necesidad de hacer una prueba de cateterismo. Y así como eso, hemos pasado muchas pruebas en las cuales el Señor nos ha librado, y esa es la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy bendigo tu vida, bendigo la vida tuya. Gracias por ser una mamá ejemplar en nuestras vidas, y te amamos mucho de parte de mi esposa, un servidor y mis hijos. Amén. Y también estamos contentos porque Cristi López cumplió también años en este mes de junio. Amén. Y puros cumpleaños. Amén. Que el Señor les bendiga en Cristi, en este feliz cumpleaños. Que Dios cumple los sueños y anhelos de tu corazón. También queremos compartirles, amada iglesia, que el día 28 de junio tenemos nuestra reapertura de las reuniones. Ya estamos viendo algunas cosas para poder cumplir con las condiciones sanitarias que nos pide el gobierno. El 28 de junio, para que lo ayude a compartir qué es lo que vamos a necesitar llevar para la iglesia. Bueno, de su parte va a necesitar llevarse un cubrebocas, si usted quiere de Batman, de Robin, de lo que usted quiera, pero usted cumpla con llevar un cubrebocas. Vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana y otra a las 12 del mediodía para estar pudiendo equilibrar a la gente. Amén. Y vamos a tratar de poner ya internet para que también se puedan seguir transmitiendo las reuniones en vivo, porque sé que también hay gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Nuevamente, la reapertura va a ser el día 28 de junio a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Todo obviamente cumpliendo con nuestro cubrebocas. Por parte de nosotros va a haber un agente en la entrada que va a tener un termómetro digital en el cual va a estar tomando su temperatura y aplicando gel antibacterial, y cumpliendo con 1 metro de distancia para poder seguir celebrando las reuniones, porque hay gente del gobierno que va a estar llegando a los lugares y estar pues cuidando ese cumplimiento, hermano. No somos una iglesia que le tenemos miedo a la pandemia, pero sí somos una iglesia sabia de parte de Dios. Me compartía mi pastor Eduardo Rodríguez que en Tamaulipas se hizo un desorden y volvieron a cerrar las iglesias porque se aglomeraron. Yo quiero decirle algo, porque de repente el enemigo se levanta, y yo les animo que vean las series que hay por medio de YouTube acerca de la serie de Josué. Y yo le compartí a mi esposa en la mañana algo muy importante, cómo el pueblo de Israel estaba desesperado por ir a tomar Jericó. Pero hay algo muy importante que el Señor hablaba al corazón de Josué, que era esperar la indicación de parte de Dios. Y uno tiene que ser sabio, y hay momentos en los cuales uno tiene que esperar el tiempo de Dios, porque a veces nos precipitamos. Hay gente que se está reuniendo sin las medidas sanitarias. Muchos pensamos, muchachos, que esto es una mentira, pero es una realidad. Amén. Y nosotros somos gente, primeramente, que honramos a nuestro Dios. No tenemos miedo de la pandemia, no somos una iglesia cobarde, pero también somos gente que honramos. Amén. Y tenemos principios de parte de Dios. Y muchas iglesias se guardaron, hermano. Amén. Y Dios sigue hablando a nuestro corazón, y Dios sigue haciendo milagros. Amén. Pero ya nos dieron la indicación de reabrir, y ahora con todo gusto, hermano, vamos a poder, aleluya, volvernos a reunir. Y me llamó mucho la atención en Isaías capítulo 26, versículo 20. Dice lo siguiente: y ve, pueblo mío, y entra a tu casa. Hasta Dios mismo ordena una cuarentena, hermano. Hasta Dios mismo ordena una cuarentena. Y a veces, por falta de conocimiento de la palabra de Dios,
hacemos cosas que van en contra de lo que Dios establece, amado hermano. Ese trato que Dios estaba teniendo era contra las naciones, y Dios le dice al pueblo: guárdate. En Isaías capítulo 26 versículo 20 dice: ve, pueblo mío, entra a tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, amado hermano. Pero mucha gente piensa que si no se reúne se acabó la iglesia, pero no nos damos cuenta que la iglesia somos nosotros, amado hermano. Aleluya. Y yo quiero compartirte esto, que nosotros nos hemos guardado, amén, hemos sido sabios de parte de Dios, y que ya vamos a tener nuestra reapertura el día 28 de junio. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, amén. Familia Aliento de Vida, yo quiero que abras tu Biblia rápidamente, si me pueden compartir un vasito de agua, rápidamente, en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Qué importante es levantar un altar para Dios, amado hermano, en este tiempo. Y el Espíritu Santo estuvo hablando una palabra de parte de Dios a mi corazón, en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4, y vamos a estar hablando a través de esta cronología de lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Amén. El altar de Dios es algo tan importante en nuestra vida, porque a veces pensamos, amado hermano, que el altar de Dios tiene que ver con una estructura que está dentro de la iglesia. Amén. Pero muchas veces comentamos, necesitamos cuidar el altar de Dios porque estamos violando principios de parte de Dios. Pero sabes que el altar de Dios más importante en nosotros es nuestra vida. El altar de Dios representa nuestra vida. Aleluya, donde nosotros ofrecemos sacrificios espirituales de parte de Dios. Y yo quiero rápidamente que vaya a Génesis, amén, Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: cuando conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después, versículo 2, gracias. Y después, en el versículo 2, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, y aconteció que andando en el tiempo de Caín, trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vemos que desde inicio, desde Génesis, el ser humano levantaba altares a Dios. Vemos en el caso de Caín que trajo el fruto de la tierra a un altar a Dios. Y vamos a seguir leyendo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Amén. Y desde entonces el ser humano, amén, estableció un altar a Dios. Vemos el caso de Caín y el caso de Abel. Pero algo sucedió en la historia, amén, que Caín arruinó el altar de Dios que había establecido a través de las ofrendas, a través de la comunicación. Quiero que entendamos algo en esta mañana, que el altar que representa nuestra vida, representa la comunión con Dios, amén, el contacto directo con Dios, donde nosotros ofrecemos sacrificios vivos delante de Él. Pero algo sucedió, que cuando Caín mata a su hermano Abel, el altar de Dios se destruyó por completamente, porque vino el fallecimiento de Abel, y posteriormente Caín anduvo como vagabundo. La palabra errante significa vagabundo. Dios le quiso dar una oportunidad de restituir esa relación personal con Caín, pero Caín siempre estuvo renuente a querer tener esa comunión y esa intimidad con Dios. Pero me llama algo la atención, que cuando Dios quiere hacer algo y Dios quiere proveer algo, hermano, Dios levanta una generación poderosa. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26. Rápidamente, Génesis capítulo 24, versículo 25 y 26. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades? Aleluya. Yo no sé quién esté aquí en esta tarde, pero nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y ese altar estaba destruido, pero Dios, aleluya, cumple su propósito y levantó. Génesis capítulo 4, versículo 25. Y dice: y conoció de nuevo Adán
a su mujer. ¿Qué es lo que había sucedido en los versículos anteriores? Eva había quedado sin Caín y sin Abel, pero hubo una oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Y Dios te dice en esta mañana, amada iglesia, vamos a mantener un solo tono, hijo. Dios te dice en esta mañana, amada iglesia, que hay una nueva oportunidad de volver a levantar los altares de Dios que estaban caídos a través de una situación, a través de que Satanás destruyó ese altar de Dios. Y dice versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre, ¿qué? Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero ya me llama mucho la atención lo siguiente, versículo 26, y Set también le nació un hijo llamado nombre Enos. Yo quiero que tomen en cuenta esa palabra Enos, porque la palabra Enos tiene un significado tan simple, hermano, pero que nos da mucho entendimiento y mucha luz. Y dice que este hijo llamado Enos, amén, su nombre Enos, entonces los hombres empezaron a invocar, ¿qué? El nombre de Jehová. Quiero que vayamos nuevamente a esta cronología para ir entendiendo que en Génesis capítulo 4 el hombre estableció los altares a Dios a través de ¿qué? De Abel y Caín, pero algo sucedió, que Caín destruyó ese altar de Dios. Entonces Dios le dio una oportunidad a Eva de volver a concebir y volver a restablecer ese altar de Dios. Amada iglesia, en esta hermosa mañana Dios te está dando, nos está dando una oportunidad de volver a buscar a Dios con todo el corazón. Y dice que Eva concibió un hijo llamado Set y le nació un hijo llamado Enos, en el cual a través de este nacimiento los hombres volvieron a buscar el nombre de Dios. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Y me llama la atención que cuando nació Enos, los hombres volvieron a buscar a Dios. En ese entonces Adán tenía 225 años, pero cuando nació Set tenía 125 años. Ahora, aquí hay algo de entendimiento muy importante, que en medio de ese nacimiento de Set, de Enos, cuando estaba Adán, tenía 125 años, y cuando nació Enos tenía 225 años. ¿Sabes lo que significa eso, amada iglesia? Jóvenes que están aquí, que hubo 100 años sin buscar la presencia de Dios. 100 años donde el altar de Dios estaba completamente destruido. 100 años sin escuchar la voz de Dios. 100 años sin recibir una profecía de parte de Dios para traer dirección. Aleluya. Pero algo sucedió, que cuando este hombre nació, los hombres empezaron a volver a buscar a Dios con todo su corazón. Este hombre trajo un despertar y un hambre de parte de Dios. Yo declaro en este tiempo a la familia Aliento de Vida que Dios va a levantar en nos, en esta generación, para volver a buscar a Dios con todo el corazón. Alguien diga amén. 100 años pasaron del descuido del altar de Dios. Amén. A veces estamos tan preocupados, tan religiosos. Aleluya, por la iglesia. Oye, es que si no nos reunimos nos vamos a enfriar, hermano. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes que mucha gente puede estarse reuniendo y ser un borracho? ¿Sabes que mucha gente puede estarse reuniendo y siguiendo pecando? ¿Cómo está tu altar de Dios en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Sigo amando o sigo odiando? What happened? What's up? No sé, ¿qué sucede? No sé cómo se diga en inglés. Amén. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en este tiempo, amada iglesia, es volver a buscar el corazón de Dios. ¿Hace cuánto no recibes una profecía de parte de Dios orando? ¿Hace cuánto no recibes un sueño de parte de Dios orando? Cuando eso no sucede, amado hermano, algo está sucediendo con el altar de Dios. Algo está sucediendo con nuestra vida, porque no está viendo sacrificio vivo, olor grato delante de Él. 100 años pasaron sin recibir, amado hermano, la dirección de Dios. 100 años el hombre desconectado de Dios. Solamente estamos en la introducción en esta mañana. 100 años desconectados, 100 años sin corrección divina, 100 años donde Él no se manifestaba, donde no había un toque, donde no había el fuego de Dios. Amada iglesia, ni Eva ni Adán
supieron el estrago que estaba sucediendo, lo que hizo Caín. ¿Sabe lo que hizo Caín? Fue desconectar al hombre de Dios, arruinar el altar. ¿Sabe lo que hace el diablo cuando se levanta en tu vida y le damos la libertad? Nos desconecta completamente de Dios. Aleluya. Pero algo que me llama la atención es que después de 100 años Adán se une a Eva y a través de Sed engendra un hombre llamado Enos. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida es dañar la comunión con Dios. Alguien diga amén, amado. Ustedes preocúpese, porque hay mucha gente que sabe la palabra, amado hermano, pero cuando viene la prueba y cuando viene la lucha, amado hermano, esa palabra se desmorona. Lo que te va a mantener fuerte, primeramente, es la comunión con Dios, la fortaleza con Dios, saber que Dios está contigo, amén, y también la palabra de Dios que está aquí puesta en nuestro corazón. Pero yo quiero hacerles una pregunta, amado hermano. ¿Por qué cuando nace Enos los hombres vuelven a buscar a Dios? ¿Qué tiene de representativo Enos en la vida de la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver Enos con esa palabra? ¿Qué rimbombante o qué tan extravagante es Enos, que hace que los hombres en Génesis capítulo 26, a través de su nacimiento, los hombres vuelvan a buscar a Dios? Aleluya. Y esto es algo muy importante, que cuando Dios levanta una generación como Enos, vuelve a levantar su vista al cielo y dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces su mirada vuelve al cielo y dice: voy a volver a levantar un altar con Dios, voy a volver a buscar a Dios, voy a volver a mis bases originales, voy a volver a buscar a Dios. Cuando Dios tocaba mi corazón, cuando Dios hablaba a mi corazón, aleluya. La palabra Enos, quiero que entiendan algo bien importante, amén, porque hoy te voy a decir eso, qué significa Enos. Porque Satanás busca toda manera de arruinar el altar de Dios, porque sabe que si se levantan familias a través del altar, se levanta una generación. Porque sabe que si se levantan nuevamente el altar de Dios, amado hermano, vamos a ser como un arma poderosa. Porque si sabemos que levantamos un altar de Dios, entonces el corazón de nuestros hijos, amado hermano, van a estar alineados al propósito de Dios. Aleluya. A través de los altares, amado hermano, Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh. Ahí en su casa, lea Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice: ve al monte Moriah. Y me llama mucho la atención porque el monte Moriah significa lo ha hecho. Cuando Dios manda llamar a Abraham y le dice: toma tu hijo, tu único hijo, ve al monte Moriah. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ve, porque la provisión ya está hecha. Otra vez, quiero volverlo a repetir. Ve, yo sé que estás pasando esta necesidad, pero ve y levanta un altar, haz un holocausto, porque en ese monte tu provisión ya está hecha. Amén. Y ahí conoció a Dios como Jehová Jireh. El altar de Dios trae revelación. Yo no sé quién diga amén en esta hermosa mañana. Aleluya. Y ahí lea en su casa Génesis capítulo 22, amén, la revelación de Dios como Jehová Jireh. ¿Por qué se levantó un altar específicamente con Enos y no con Sed? ¿Qué tenía de especial Enos? ¿Sabe lo que significaba Enos? Mortal. Enos significaba débil. ¿Y sabe lo que estaba dando a entender? Que cuando nació Enos, el ser humano vio que era mortal, que el hombre necesitaba volverse a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo, en esta pandemia, amado hermano? Que nosotros nos estamos dando cuenta que Dios está sobre la eternidad, que el león está por encima de todos, amado hermano, y que nosotros somos frágiles y que necesitamos volver a agarrarse de mano de Dios. Otra vez lo voy a repetir porque esto está poderoso. Él nos estaba enseñándole a esa generación que sin Dios no somos nada. El no significa débil, frágil. Aleluya. Y Dios tuvo que levantar a ese hombre para hacerle entender a la humanidad, amado hermano, que sin Dios, sin la comunión de Dios, estamos completamente fritos. Alguien diga amén. Vamos a adorar un tiempo al Señor nuevamente. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos ahí en su casa. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Vamos, dígalo. Cristo
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. amada iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios a través de este hombre llamado Enós? Que necesitamos volver a Dios, que sin Dios no somos nada, que necesitamos volver a hacer las reuniones de oración, el tiempo de búsqueda, el buscar a Dios, porque somos seres mortales, que necesitamos, que nos enfermamos, que somos destruidos, pero necesitamos al dador de la vida, necesitamos al Elión en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro caminar, en nuestro consejo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces dijo, si hubo una desconexión hace 100 años donde el pueblo hacía lo que quería, entonces alguien tiene que levantar y hacer entender que nosotros sin Dios no somos nada, y es lo que Dios estaba tratando de hablar a través de nos. Aleluya, aleluya. El Dios Altísimo, Él estaba dando a entender que necesitamos conectarnos con el Elión, con el Dios Altísimo, aquel que está por encima de la eternidad. Vamos a definir rápidamente qué es un altar. Es un lugar de sacrificio, es un propósito original. El altar es establecer, amén, y confirmar el pacto de Dios con su pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 24, hija, si lo podemos leer. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Rápidamente. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Oh, qué poderoso. Entonces damos a entender que por medio del altar, y no estamos hablando, hermano, de poner algo, una imagen o algo, no. Está hablando que por medio del altar, que está hablando de nuestra vida, repítelo, hija, es una comunión con Dios. Amén, en el cual nosotros ofreceremos todo lo que es de nosotros. Dice, y entonces vendré a ti. ¿Qué más? Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Wow. A través de la comunión con Dios, hermano, hay bendición. A través de nuevamente restaurar el altar de Dios, hay bendición. Aleluya. Levítico capítulo 1, versículo 2. Levítico capítulo 1, versículo 2 al 4. Rápidamente, ahí en su casa, Levítico capítulo 1, versículo 2 al 4. Levítico capítulo 1, versículo 2 al 4. Rápidamente vamos a leerlo ahí en casita. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aleluya. Estamos hablando acerca de los altares que representan comunión. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? Como sacrificio vivo. ¿De qué está hablando? De un altar. ¿Y quién representa esa ofrenda? Nosotros. Como nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a todo ese tipo de gente tan religiosa. ¿Su ofrenda está agradable delante de Dios? ¿Su ofrenda o mi ofrenda está agradable delante de Dios? Amén. Lo que Dios dice es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Qué interesante es esta palabra de parte de Dios. Y vamos a ver rápidamente en Josué capítulo 8, versículo 30 al 31, por qué Dios establecía
propiamente las piedras. ¿Por qué Dios establecía piedras para los altares? Josué capítulo 8, versículo 30 al 31, rápidamente. Vámonos con Josué. Josué capítulo 8, versículo 30 al 31, rápidamente. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Por qué los hombres tenían que edificar un altar, hijo? Porque era una forma de comunicarse con Dios, y Dios visitaba y Dios bendecía. Amén. Entonces, ¿qué me hace esta pregunta? Si yo no tengo comunión, hermano, no puedo esperar bendición. Yo necesito volver a levantar esa comunión con Dios para que Dios se manifieste. Porque cuando Dios se manifiesta, eso indica que hay un sacrificio ahí, un holocausto. ¿Y cuál es el holocausto? Nosotros. Entonces, cuando Dios ve una rendición en nosotros, escuchen, esto es interesante, Dios baja, amén, y manifiesta su presencia como que está agradado de ese holocausto. Vamos a seguir leyendo. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Versículo 31, me llama mucho la atención lo que dice el versículo 31 de Josué capítulo 8, versículo 31, 8:31, dice: Moisés, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ahora, Éxodo capítulo 24 y 25 dice: porque si alzares herramientas sobre las piedras, lo profanarás. Ahora, ¿qué significa que no alzaras hierro sobre las piedras? ¿Qué significa? Dice la palabra de Dios que presentarnos como piedras que vivas, como casa que espiritual. Ahora, ¿quién es la casa de Dios, Daniel? ¿Un edificio? ¿Qué pasa si ya no tenemos dónde reunirnos? ¿Se va a acabar la iglesia? A ver, Yadiel. No, somos nosotros nuestro cuerpo espiritual. Somos piedras vivas, sacrificios vivos. Entonces, cuando Dios le dice a Josué: no labres esas piedras, no le metas hierro porque lo profanarás, profanar significa alterar su forma. Amén. Dios nos ha hecho como imagen y semejanza de nuestra vida. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 12. Vámonos rápidamente a primera de Pedro, hija, quiero que me ayudes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 12. Él nos llama como piedras vivas. Primera de Pedro, a ver ahí en casita, quiero que saque su Biblia. Primera de Pedro, tengo un dron ahí que los está viendo a todos, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 12. Amén, en esta hermosa mañana. Si lo podemos leer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes somos esa casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa donde Dios viene y mora y desciende? ¿Cómo está el altar de Dios en nuestra vida? Somos piedras vivas, que somos casa espiritual de Dios. Eso es algo bien interesante, hermano. ¿Cuánta gente está predicando en la iglesia los hijos perdidos en la droga, hermano? ¿Cuánta gente predicando en la iglesia, hermano? Y de las vidas hechas queso, hermano. Tenemos que volver a reedificar el altar de Dios. Tenemos que volver a buscar a Dios. Tenemos que volvernos a arrepentir delante de Dios, amado hermano. Como piedras vivas y como sacrificios vivos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Ahí lo tenemos ahí. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Nosotros somos ese sacrificio vivo. Lo que hay en nuestro corazón es lo que representa delante de Dios como un olor fragante. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 31, se lo voy a leer rápidamente. El Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 31. Entonces vimos que desde Génesis Dios está hablando de un altar. En Josué Dios está hablando de un altar. En Noé Dios está hablando de un altar.
Pero también en el momento del profeta Elías, Dios está hablando de un altar y Elías representa al Espíritu Santo. Hay momentos donde el Espíritu Santo, amado hermano, nos va a incomodar para volvernos a Dios, nos va a redarguir para volvernos a Dios, aleluya, porque necesitamos volver a conectarnos con Dios. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 al 31 dice lo siguiente, dice: y entonces dijo Elías, que representa al Espíritu Santo, a todo el pueblo, dijo: acercados a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él le arregló el altar de Jehová, que había estado, ¿qué? Arruinado. Esto que indica que siempre el diablo va a querer desconectarnos con Dios a través de muchas situaciones. Muchachos, jóvenes, amada iglesia que nos escucha, si algo tenemos que cuidar es la comunión con Dios. Por eso usted no le puede entregar el corazón a cualquier persona, porque el corazón representa el altar de Dios y es lo único que podemos ofrecerle, porque la palabra de Dios dice: hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Amén. Dice: y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras. ¿Se fijan qué interesante? Las piedras. Amén. Porque representaba ¿qué? Una casa espiritual. Dice: conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar, el nombre de Jehová. Esas piedras también representaban gobierno de Dios, representaban que la voluntad de Dios iba a volver a ser establecida por parte de Dios. ¿Te desvelaste qué, hijo? Te veo muy apachurrado. Amén. Entonces las piedras representan el altar de Dios, aleluya, amén, como sacrificio vivo delante de Él, aleluya. Ahora, ¿qué significa arreglar? Significa transformar, componer, ordenar nuevamente nuestra vida. Arreglar, componer, y arruinado se refiere a algo que está débil. Hay áreas de nuestra vida que están débiles y necesitamos volverlas a arreglar. Ahora, recuperar o recobrar significa renovar o poner algo en estado. Cuando nosotros reparamos o restablecemos, volvemos a tratar que las cosas vuelvan a ser como antes, amado hermano. El altar era un montículo de piedra, amén, o una construcción donde se hacían sacrificios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, rápidamente, amado hermano. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 10. Qué interesante es el altar de Dios, porque vimos anteriormente, amén, que cuando uno levantaba el altar de Dios, entonces Dios venía y soltaba ¿qué? Bendición sobre nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 10, rápidamente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Qué interesante. A través de ese tiempo Dios le estaba diciendo que era necesario levantar un altar de Dios, y esto implica también un altar familiar de parte de Dios para nuestros hijos, que le inculquemos, amén, la palabra en el corazón, amado hermano, porque hoy en día, amado hermano, si nosotros en casa no establecemos las bases, hermano, no esperemos que el gobierno traiga una solución. Necesitamos establecer esas bases de Dios, dice, y le enseñarás y le dirás y atarás estas palabras, para que entonces venga la bendición de parte de Dios
sobre sus vidas y sobre sus familias. ¿Quieres ver tus hijos bendecidos? Vamos a tratar de inculcarles la palabra. Queremos ver que nuestros hijos se levanten, que sean bendecidos en sus generaciones. Necesitamos levantar un altar de Dios en ellos, amén. Volver a restaurar esa comunión con Dios, amado hermano, aleluya, porque la mayor principal ministerio que Dios nos ha dado es nuestra familia, amado hermano. Yo no puedo estar predicando la palabra mientras mi hijo está perdido completamente, amén. El altar de Dios se tiene que volver a levantar en nuestras familias. Y vemos ahí que los altares que Dios mencionaba fue en Génesis, el segundo fue con Noé, amén. El tercero fue con Abraham, donde él edificó un altar en el encinar de Mamre y se le presentó la Trinidad. 3 hombres, dice la palabra de Dios, que se le presentaron en el encinar de Mamre, amén. Y qué interesante es esto, porque Dios nos habla de que es tan importante el altar de Dios para nuestras familias. ¿Cuál es el propósito de ese altar familiar en nuestras vidas? Rápidamente, necesitamos adorar a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tener un tiempo especial de comunión con Dios, con nuestra familia, fortalecer los lazos familiares, amén. Eso es importante, solicitar la ayuda, porque ahí en medio de esos lazos familiares, los hijos, la esposa, el esposo puede abrir su corazón y sacar las áreas de necesidad. Solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Es importante el consejo de Dios en cada paso que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida y en nuestra familia. Por eso es muy importante volver a levantarse, hermano, porque hoy tomamos decisiones, hoy tomamos acuerdos, hoy tomamos negocios sin ni siquiera consultarle la mano de Dios, porque algo que Dios se fija mucho o establece son las alianzas, y usted tiene que ser dirigido en base a la voluntad de Dios. Interceder unos por otros, formar el hábito de tomar un tiempo con Dios diariamente, y eso que va a permitir que no venga la rebeldía a nuestra vida, que no venga la queja a nuestra vida, amén. Porque cuando hay falta de oración, cuando hay falta de comunión, la fe se mengua, nuestra fe es golpeada, amado hermano, y nos empezamos a quejar. Pero cuando hay un altar de Dios, hermano, hay una revelación de parte de Dios a nuestro corazón, y nos da a entender que Dios sigue siendo Dios, y que el propósito de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de no tener un altar para Dios? Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, rápidamente. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, rápidamente, si lo podemos buscar ahí. Alguien diga amén. Alguien diga amén en esta mañana. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, rápidamente, si lo tenemos ahí, amén. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Seguimos leyendo. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Eso tiene que ver a causa de no tener una comunión con Dios. Porque Dios es nuestra cobertura, Dios es nuestra protección. Sigue leyendo, hija. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres a mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Cómo queremos, hermano, que Dios nos bendiga, que nuestros hijos sean diferentes si nosotros mismos no aplicamos esas verdades espirituales? ¿Cómo queremos, hermano, que nuestra generación sea diferente si nosotros mismos no le hemos levantado un altar para Dios, una comunión con Dios? Eso es importante en nuestra vida, amado hermano. Necesitamos tomar ese tiempo, y necesitamos, me incluyo yo mismo, juntamente con mi esposa, tomarnos un tiempo, porque a veces las ocupaciones, hermanos, nos sobrepasan, pero nuestros hijos también tienen que saber las verdades divinas. Nuestros hijos tenemos, hermano, yo hace días estábamos viendo aquí mi hijo Israel y Emanuel la serie de Josué, y ellos estaban asombrados cómo Dios abrió el mar,
cómo Dios abrió el mar. Decía, papá, ¿puede ser eso? Le digo, sí, hijo, Dios es sobrenatural. De cómo Dios abrió el mar para el pueblo de Israel y pasaba. Le digo, Dios puede probarte, amado hermano. Dios puede pasarte por procesos, la prueba puede venir, pero si en algo tienes que estar seguro, es que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Dios va a estar contigo en cada momento. Y eso es las verdades que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que hay momentos de dificultad, pero también hay un Dios poderoso. Pero si nosotros no lo transmitimos, hermano, si nosotros no lo ministramos, otras cosas lo van a ministrar y van a tener una apatía, hermano, espiritual, no les va a interesar. Necesitamos, la formación de nuestros hijos es de nosotros, la formación de nuestras generaciones son de nosotros. Alguien diga amén en esta mañana. Ahora, si nosotros no levantamos esos altares para Dios, nuestros hijos nunca van a tener ninguna atracción espiritual por su Dios, por nuestro Dios. Necesitamos orar para que Dios se revele a nuestros hijos, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. Y Dios quiere revelarse a tus hijos, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus familias, hermano. Cuando Dios se le apareció a Abraham, dice la escritura que se le apareció a Isaac y le dijo, amén, estas bendiciones, te lo voy a parafrasear, amén, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y cuando Dios se le apareció a Jacob, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Amén. Y las bendiciones que le dio a Abraham se le incrementaron a Isaac. Y las que le soltó a Isaac se le incrementaron a Jacob. Léanlo en la Biblia, luego voy a predicar de eso, porque Dios es un Dios generacional. Tal vez tú y yo no vamos a estar ya en esta tierra, pero a nuestros nietos se les va a aparecer Dios y va a decir, anda en los caminos de tu Dios, de tu padre, como tu padre Francisco, como tu padre Juan, como tu padre Blanca, como tu padre Petra, o no sé, tu madre Petra, qué sé yo, amado hermano. Amén. ¿Cuáles son las bendiciones de poner en obra un altar familiar en nuestra vida, amado hermano? ¿Cuál es la bendición? Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. ¿Cuál es la bendición de la obediencia? ¿Cuál es la bendición de buscar el rostro de Dios, amado hermano? Rápidamente. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Jehová guardará. Amén. Aleluya. ¿Tú crees que Dios te va a despreciar cuando estés orando, amado hermano? ¿Tú crees que Dios no te va a prometer cosas? ¿Tú crees que Dios no te va a soltar una palabra? ¿Tú crees que Dios no se va a apresurar para bendecirte al estar en comunión? Dígame qué padre no se siente un hijo y está el hijo aquí diciéndole todas estas cosas tan bonitas y hermano, hasta le dices, ¿no quieres nada del Oxxo? ¿Por qué? Porque si nosotros siendo humanos, el corazón del hijo nos llena nuestro corazón. Imagínate nosotros estar orando con el Padre. Dice, uy, este no me ha pedido nada, pero por su obediencia, por tener esa comunión, esa intimidad conmigo, yo lo voy a bendecir. Seguimos leyendo, hija, ahí. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Y se multiplicará. Amén. Ahora, qué interesante. Nosotros como padres ahí en la casa debemos de estorbarle a los hijos. Decirle, esta casa se va a respetar. Esta casa es un altar de Dios. Esta casa pertenece a Dios. Yo hace días le dije a mi hija Génesis, le dije, Dios no te trajo a este mundo para ser una persona del mundo. Dios te trajo, Dios nos dio esa promesa de que tu madre se embarazara porque ustedes iban a levantar un linaje. Y eso quiero que te lo grabes en tu corazón. Que Dios te ha traído en este mundo para servirle con todo el corazón. Pero yo voy a orar a Dios para que Dios se revele a tu vida y seas una mujer y una mujer de Dios. Por eso es interesante, hermano, aleluya, crear o tratar de crear ese hábito en nuestros hijos para levantar un altar de Dios. Pero qué interesante esto, porque se formarán en nuestras familias un modelo a seguir para nuestros niños. A veces empezamos a comer y nos dice nuestro hijo Israel, tranquilos, necesitamos orar por los alimentos. ¿Por qué? Porque se crea un hábito en nuestros hijos. Amén. Dice, yo tengo dos papás, dice mi hijo Israel. Uno es mi papá Francisco y otro es mi papá Dios. Entonces los niños desde chiquitos se les empieza a inculcar y a crear un hábito que Dios es su Dios, amado hermano.
aleluya, y facilitará una mejor comunión y estimulará a los hijos a una comunión espiritual con nuestro Dios. Ahora, como resumidas cuentas, Dios está levantando en esta generación unos enos que nos está indicando que necesitamos volver a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos, hermano, porque mucha gente está desesperada ya por estar en la iglesia, hermano, y todo el glamour que representa la iglesia. Pero si vamos a volver a pisar ese lugar donde nos estamos congregando, necesitamos ser diferentes. Necesitamos dejar de ser chismosos. Necesitamos dejar de ser pecadores. Necesitamos dejar de llevar una doble vida. Necesitamos dejar de hacer algunas cosas. Necesitamos dejar de ofrecerle el mugrero, fuego extraño a Dios, amado hermano. Necesitamos ser una generación diferente en este día. Amén. Yo quiero que oremos en esta mañana. Amén. Vamos a orar por este tiempo que tuvimos, que la palabra del Señor haya llegado a los corazones. También oramos por las personas que cumplieron años. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por mi madre Griselda, Señor, que cumplió años, seas tú bendiciéndola, Señor, en este tiempo. Gracias por esos 64 años. Gracias porque a través de esa simiente, Señor, tú levantaste una generación pastoral, sacerdotal. Yo la bendigo, Señor, y declaro largura de vida sobre ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo la bendigo y la amo, Señor, en esta mañana. Te pedimos por Cristi, Señor, Cristi López, Señor, bendícela, Padre. Gracias, Señor, por este año más de vida que tú le das, y cumple los deseos y los sueños de su corazón, e igualmente sobre mi madre, Señor. Toma la necesidad de cada persona de la iglesia, Señor, que tú seas, Señor, revelando a tu vida, revelando a su corazón, Señor, en cada momento, en cada circunstancia, Padre, seas tú sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tomando cada área de necesidad, cada circunstancia que ellos están pasando, Señor, cada necesidad económica y física, Señor, aleluya, sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sorprende a tu pueblo, Señor. Gracias porque Benecer, piedra de ayuda, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Aleluya. Y levanta nuevamente esa generación que te busque, Señor. Que seamos íntegros delante de ti, Señor. Aquel que está robando, deje de robar. Aquel que sea falto de integridad, deje de ser falta de integridad. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón en esta hermosa mañana. Vamos a cantar: Jesús, si te tengo. A ti, vamos, dígalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, vamos, dígalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, con mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. eres mi plenitud, Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. si te tengo. si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia. Eres nuestro Dios, eres Jehová, el Elión, el Dios Altísimo. Amada iglesia, quiero volverles a repetir nuevamente que el día 28 de junio vamos a tener nuestra reapertura en nuestro templo.
amén, o en nuestro lugar donde nos congregamos, con las medidas de seguridad e higiene. En algo que yo les voy a pedir como pastor es que nos ayuden a difundir esta noticia, amén, y obviamente que nos ayuden también a que por parte de ustedes lleven su cubrebocas. Hay cubrebocas lavables, amén, para que ustedes puedan tomarlo, ingresarlo al templo. No es que no creamos en Dios, quiero que se les quite esa idea tan absurda que el enemigo les ha sembrado en el corazón, sino que tenemos que ser sabios de parte de Dios. Pongan su cubrebocas y por parte de nosotros vamos a tener un termómetro en la entrada, tomando la temperatura y aplicando gel antibacterial con un metro de distancia. Las reuniones van a ser a las 10 de la mañana, terminando a las 12, iniciando otra reunión a las 12 y terminando a las 2. Amén. El Espíritu Santo se va a manifestar. Usted no se preocupe que va a ser un poquito de tiempo, no va a ser muy rápido. Usted no se preocupe, usted disponga su corazón para que nos ayude a difundir. Amado hermano, quiero decirles que se les acabaron las vacaciones, porque hubo mucha gente que no se conectó, que lo agarró de pachanga, se paseaba, hacía lo que quería. Pero mira, en este tiempo, hermano, Dios va a arreglar el altar, Dios va a tratar con los corazones, Dios va a probar los corazones, pero también viene un tiempo de gloria, de presencia, de manifestación, amado hermano. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. El liderazgo tenemos junta el martes a las 8 de la noche, amén, por medio de un grupo que estamos creando para poder tomar consenso de todo lo que va a venir. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. No se les olvide, hermanos, su diezmo, su ofrenda, para depositarlo, amén, que es otra cosa, amado hermano, que Dios va a empezar a demandar para soltar la bendición, tu obediencia, en el nombre de Jesús. Amén.